Tú has hablado y que, no aquí, pero has hablado y que te importa mucho es el tema del bullying. Mucho. Y aquí también lo hemos hablado bastante, ¿no? Porque aquí hemos hablado de intentos de suicidios, de fallecimientos, de pues, chicos, chicas que están amargados y que, fíjate tú que una persona, el otro día hablábamos de una, creo que era una niña de, no me acuerdo cuántos años, si 8, no sé, una cosa muy pequeña, intentando suicidándose. Brutal. En una edad que es imposible estar amargado. O sea, todas nuestras ilusiones es cuando tienes 8, 10, que ahí todo es maravilloso, todo es increíble. Sí, claro. ¿Cómo tienes que estar, no? Hombre, te despiertas por la mañana y dices, tengo que ir al colegio. Y sabes que vas a un ambiente donde va a ser una tortura. Te van a maltratar, te van a insultar, te van a vejar, te van a pegar. Solo el intentar evitar pasar por eso, incluso si tienes 8 o 9 años, ¿qué hago para evitar pasar por esto todos los días, no? Es tremendo. ¿Por qué crees? Tú, para empezar, ¿crees que estamos en una crisis de bullying más importante de la que había antes? Cuando tú ibas al colegio, cuando yo iba al colegio, Nacho tiene 15 años. Cuando yo iba al solo. colegio era brutal. O sea, el colegio era un sitio... Entonces no ha ido a más. No lo creo. Se ha transformado quizás, ¿no? Ahora es más ciberbullying también. Hay nuevas maneras de hacer bullying. Creo que, de hecho, ahora hay... Antes no salía en los periódicos. Es que no existía la palabra. O sea, nadie... tú ibas a un profesor a decirles, oye, que es que me han zurrado en el patio, y decía, pues, oye, pues pégale más fuerte al otro. Es decir, es que no había la concienciación que hay hoy, ¿no? Cuando yo era director del Mundo, y publicamos una historia tremenda, muy parecida a la que tú has contado. Y se trataba de un niño en Leganés que dejó una carta a sus padres diciendo las razones por las que se había arrojado a la ventana y murió. Y él alegaba bullying, ¿no? Lo habían hecho bullying. Yo recuerdo que nosotros, 2 periodistas del Mundo, los enviamos a investigar un poco este caso, ¿no? Y los padres fueron los que, hablando con él, le enseñaron la carta y demás. Y durante unos días, por lo que tú dices, ¿no? Porque tenía una sensibilidad por este tema y quería hacer lo máximo, dije, oye, quitemos la política de portada. O sea, vayamos con estos temas que también son muy importantes. ¿Por qué tiene que ser lo que diga Rajoy más importante que un niño que se ha suicidado en un entorno que debería ser seguro como es el colegio? Y entonces publicamos el reportaje, que era durísimo, y lo que ocurrió después fue que el aumento de denuncias de bullying aumentó un 70% ese año. Por esos reportajes, ¿no? Eso cuando la gente dice, no, el periodismo no sirve para nada. Oye, sí sirve. Pero creo que tenemos que hacer más, ¿no? Los medios, por poner en primera plana y dar prioridad muchas veces a temas que están olvidados, ¿no? A mí muchas veces, desde que llegué a España, después de 2 años de corresponsal, la gente me ha preguntado siempre, oye, ¿tú de qué bando eres? ¿Tú eres de izquierda o de derecha o de qué eres? Y digo, joder, yo soy del que tenga un plan para arreglar el bullying. Soy del que tenga un plan para que el aceite no cueste lo que cuesta, ¿no? O sea, me da igual que el que lo solucione sea de una cosa u otra, ¿no? Y aquí estamos tan enfrascados en la pelea que incluso temas que no son ideológicos o quedan muy aparcados o se acaban convirtiendo en parte de la batalla. Por ejemplo, la violencia machista, ¿no? Y digo, ¿por qué están todo el día peleados por esto? Cuando es un tema evidente que hay que luchar contra él, oye, dices, joder, si hay algo en lo que se podrían poner de acuerdo es en eso, ¿no? O sea, y en el tema del bullying, creo que los medios tienen un papel clave. O sea, en concienciar, en que en los colegios, porque una de las cosas más acojonantes de esto, y yo te hablo porque en mi familia, no directa, no en mis hijos, pero sí en familiares, hemos vivido casos de bullying. Yo creo que casi todo el mundo conoce alguna historia. Claro. Casos de bullying en los cuales, después de meses de tormento, del chaval pasándolo fatal, la solución del colegio, ¿sabes cuál es? Que te sugieren que tú te cambias de colegio. ¿Pero por qué tú, que eres la víctima del bullying? ¿No serán los que te están acosando los que se tienen que ir? Claro. Entonces, sigue habiendo, y en el caso que tú has mencionado de la niña, han surgido declaraciones de
de los padres y de gente del entorno diciendo que la reacción del colegio fue nula. Como diciendo, bueno, esto son cosas de niños, ¿no? Son cosas de niños. Y esto de no tomárselo en serio desprotege completamente a los chavales que van al colegio y están sufriendo bullying por ser diferentes. Creo que independientemente de que en mi época en el colegio fuera un lugar duro también y hubiera bullying, sí lo que noto ahora es como que está volviendo mucho un bullying discriminatorio, ¿no? O sea, muy centrado en aquellos niños que pueden presentar cualquier aspecto diferencial, ya sea de orientación sexual o que vienen del extranjero o que vienen... Y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, claro, si nosotros creamos una juventud, una infancia de chavales intolerantes, cuando sean mayores, ¿en qué se van a convertir? En gente arraigada ya. ¿Van a ser gente tolerante cuando tú has crecido en la intolerancia? Cuando tú has podido hacer bullying a alguien porque es diferente. Y no solo no has pagado las consecuencias de lo que has hecho, sino que la víctima se ha tenido que ir, ¿no? Esto me lo encontraba a veces, ¿no? En países donde se producían injusticias, ¿no? Y la gente me decía, en Camboya me pasaba mucho, ¿no? Me decían, es que yo me cruzo con mi verdugo, el tío que me torturó en una cárcel durante el régimen de Pol Pot, y yo soy el que bajo la cabeza. Porque nunca hubo justicia. Esta gente nunca tuvo que pasar por la cárcel. Nos hicieron lo que nos hicieron, nos cruzamos, él sabe que es mi verdugo, yo sé que soy la víctima y yo bajo la cabeza. Eso no lo podemos permitir. Es una lección totalmente equivocada que transmitir a los chavales, ¿no? Primero la de la impunidad. Segundo, la intolerancia, ¿no? El que te puedes salir con la tuya discriminando a otro porque es diferente. Y me preocupa que los políticos sí hacen declaraciones así muy grandilocuentes, ¿no? De lo mal que está el bullying. Pero ¿dónde están las medidas? ¿Dónde está el plan de acción para obligar a esos colegios a tomar las medidas que protejan a esos chavales? ¿No? ¿Dónde están las sanciones para los profesores y los directores de colegio que se lo toman a cachondeo todo esto? Y ahí tenemos mucho que hacer, porque una sociedad en la que se tolera que los chavales vayan al colegio acojonados, o una parte de los chavales vayan acojonados, pues en el futuro es una sociedad que va a tener acosadores y acosados también. Eso se va a trasladar a la oficina, a la redacción del periódico, a la política, a todo. Es ahí en el colegio donde empieza la educación que puede evitar que seamos una sociedad más cabrona. Entonces yo espero que hagan algo, ¿no? Y por eso te digo, ¿a quién votarías? Coño, al que presente un plan de verdad en contra de esto, ¿no? Y otros problemas importantes que muchas veces pasan desapercibidos. Es un tema que yo creo que, por desgracia, vamos a hablar aún durante mucho tiempo, porque creo que un poco también forma parte de la naturaleza humana, ¿no? El aprovecharse del débil, y eso lo has visto tú en guerras, lo vemos en los colegios, lo vemos en la calle, donde sea. Pero por eso tenemos que construir una sociedad que vigile esto, ¿no? Y que sobre todo, no sé si la palabra es castigar, pero que responsabilice al abusador y proteja a la víctima. Que se tenga que ir el que recibe bullying es un insulto a la inteligencia del niño, de la familia y de la propia sociedad.